Chama, parece ahí el sol. Ay, entonces, ¿cómo me pongo? ¿Y por qué? Amor, ¿Cuál está es tu...? Está preciosísimo. José, es la envidia. Yo le estoy echando un piropo y le diciendo que parece el sol. Ah, yo pensé que eso es raro. Retiro lo dicho. Es que como No le dije parece demasiado ninguna. maracucho. Entendí que estaba iluminando su... No, Exacto, ¿viste? Gracias. Ah, ok. yo expliqué que me puse de amarillo para que Ana Julia no nos robara toda la atención con la pierna y el cuerpazo. Uno aquí por lo menos. Aquí estamos. Amigos. Aquí está el sol de los Teletubbies. También estamos aquí. No, Ve, no, así es, ves, así es. Ve, porque yo sabía que no era un piropo. ¿Viste? Yo sabía que no era un piropo. No, sí. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Déjalo así. Mi nombre es José. Mi nombre es Marle. Mi nombre es Ana. Y sean todos bienvenidos. Obviamente, las palabras mágicas de siempre. Se van a suscribir, le van a dar like, van a compartir y van a comentar, que es lo más importante de todo, por supuesto, porque necesitamos que lo hagan. ¿Sí, no? Sí, por favor. No podemos avanzar, no podemos llegar al capítulo 100, que es nuestro próximo objetivo, ¿ok? Ok. No, ahora, ¿saben qué? Voy a decir algo y él va a seguir corriendo el capítulo. Pero José, cada vez que a mí me toca liderar el tema, es como que se calla y simplemente voltea y dice: Sí, él ok, es así. muchachos, yo llevo el tema del día de hoy, ¿cómo están? No hay ningún Bueno, problema. porque yo preparo la introducción de acuerdo al título No, pero del tan capítulo. corto, con No, Marley sí. discutes un poco Bueno, más. No, precisamente no. Bueno, ya me porque, puse yo celosa. adapto, por lo menos hoy, No. como ustedes podrán ver debajo, se llama el síndrome del impostor. Justamente lo que le acaba de atacar a Ana Julia. Correcto. Bien, a eso se llama introducción. Solo que esta tuvo que ser así. Bueno, pero esta es de una golpe, clase. corta, Ya, precisa. pero trátame bien a la muchacha. Y vamos a hablar hoy del síndrome del impostor. ¿Ok? Ajá, bueno, No, ya. serio. Entonces sí, vamos a hablar hoy del síndrome del impostor. Este tema lo trae patrocinado por... ¿Viste? Ahora siempre me hace esa presentación de colegio que a mí me pone nerviosa. Ajá, el Punto tema... número 1, nos ponen a... Ya, José, déjala. Ok, listo. El tema me toca a mí. Ya. Perfecto. Y vamos a hablar del síndrome del impostor. Ok. Antes de comenzar el tema, voy a dar como un pequeño concepto. Sí. Sí, es una muy buena idea porque yo no lo tengo bien claro. ¿En serio? No, Sí. no lo has sacado en tu vida. O sea, Tú no eres la sí. que dice, ay, es que sufro. No, yo lo digo, por eso lo digo. No, sí, pero no tengo muy claro el concepto. Ok. Gracias a Dios. Voy. Sí, porque cuando ella no tiene claro el concepto... No, pero José, Voy. Ya. Listo. Ya. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que las personas dudan de sus logros y capacidades Ok. y viven con miedos constantes a ser descubiertas como un fraude, aunque tengan evidencias claras de su éxito. Ok. ¿Ok? Así que bueno, Listo, es tengo dudar cosas más de claras. Ya tienes el concepto más claro. Bueno, no es por nada, pero por lo menos yo descubrí el concepto del síndrome del impostor hace como 5 años atrás. ¿En serio? No sabía que era eso, pues. O Ok. sea, lo he vivido, lo he sufrido, pero no sabía hasta hace 5 años que eso era. Creo que viene con adultez. Sí, El porque descubrirlo. yo creo que también uno en la etapa adulta como que cambia más como de fases, como más ok. rápido. Sobre todo yo creo que el síndrome del impostor, en mi caso, es más laboral. Ok. Es 100% Claro. laboral. No, como que no siento un síndrome del impostor en otro lugar. Hay cosas que sé que no me salen tan bien, pero no. No Como que no me enfrasco. ¿No han sentido como competencia en otro ámbito fuera de lo laboral? Por lo Mm. menos en lo personal, con tu familia, con tus primos. El síndrome del impostor. No. Yo creo que puede ser que vamos más afectados en donde pasamos más tiempo o donde se nos pone a prueba más tiempo. Ok. Y creo que el trabajo obviamente es clave. ¿Por qué? Sí. Porque ahí tenemos que básicamente No. rendir cuentas y un montón de cosas más. No, y lo digo también en otros ámbitos porque creo que venimos de una cultura, de la venezolana precisamente, Ya. donde creo que estamos muy expuestos a eso en nuestro entorno, no solo en lo laboral, sino también incluso en lo familiar Sí. o en lo personal. Por ejemplo, nuestra cultura, que es muy para atrás, todavía muy de atrás, es una cultura en la que, por ejemplo, son comúnmente opiniones como, mira, fulanito ya se casó, ¿qué esperas tú? Ah, ok. Por ejemplo, Ok. te empiezan a inculcar ese, coño, yo no lo voy a lograr. Bueno, entonces coño. yo podría decir, dado ese concepto, que lo comencé a sentir cuando entré a la universidad.
Ok. Yo creo que como que a nivel familiar había una fuerte presión de que, bueno, aquí en la familia solo, en mi familia no, bueno, para la época en la que yo estaba no habíamos muchas personas profesionales, graduadas. Ya. Entonces era como que, ay, hay una sola persona con un título universitario y entonces era como que esa presión de que, ¿y si yo no cumplo estas expectativas? ¿Y si no Ok. lo logro? No porque no lo quisiera hacer o porque lo hice bajo obligación, no, sino como que, ¿y si no soy lo que ellos están esperando? Porque hay una sola persona que, bueno, está ejerciendo y está haciendo todo esto. Entonces, como que eso no lo va a lograr. Yo Ya. no creo que sea capaz de lograr esto. Pero todo disfrazado de eso mismo, del síndrome del impostor, sin darse Sin cuenta. saberlo, Sí. exacto. Ay, bueno, pensándole sí también, sí, creo que tengo mucho síndrome del impostor aquí. Ok. Ok. O sea, no en el podcast como tal aquí sentados con Ay, yo iba a ustedes. decir, pero ya va. No, No, bueno, también sino está- fuera del podcast. Ok. O sea, como que... Sí. Ajá, como que el crear contenido me cuesta. Es como... Ah, sí, ya. ¿sabes? Como Sí. que me siento ridículo un poco. Ok. Ok. Es como que ella, la influencer de aquí. Bueno, más adelante podemos quizás entrar en el tema de cómo vencerlo, pero dale. Sí, me ya, chamo, una hora. Que José, no puedes hacer la vaina. Entonces, Ajá. tipos comunes de pensamientos de impostores. Ok, Ok. a ver. Ok, que estos son los más frecuentes, los que solemos tener. 1, solo tuve suerte. Ok, Ok. me ¿Ok? pasa. Este pensamiento minimiza completamente el esfuerzo personal. Quien lo experimenta cree que su éxito se debe al azar o está en el lugar correcto en el momento indicado. Sí, me pasa, me pasa. a Sí, mí me también he caído mucho en eso. Y ahí sí ¿Les caigo parece? mucho en lo laboral, sí. Sí. ¿Sí? Que solo tuve Sí. suerte. pasa. Sí. Yo siento que no, yo pienso que hay cosas que sí, porque la suerte yo creo que es un elemento. Ya. La suerte va a existir, pero va con o sea, tu duración en el lugar es como Claro. que también estés preparado para enfrentar ese nuevo reto que por suerte te llegó. Para Ok. mantenerlo. Para mantenerlo. Entonces yo creo que si tú has pasado más de 3 años en un mismo lugar, o sea, no puedes seguir sufriendo el síndrome del Claro, impostor. no puede ser 3 años de suerte. Exacto, y Claro, dije, o sea, verga. algo tiene que Pero ver ya con va, el propio ¿ustedes creen en potencial. la suerte? Sí. Yo no creo en la suerte. No. No, yo tengo que llevar la ¿Y contraria. qué tú crees sabes. que te hace Ah, estar aquí yo en el no- medio de no, nosotros yo dos? no. No, Sí. pero a ver, lo que pasa es que a veces también siento que cuando la gente dice, ay, es que me llegó de suerte, o lo hice por suerte, y, ojo, lo he aplicado, sí, pero después me pongo a decir, pero y capaz en vez de suerte no es más bien el cúmulo de cosas que hiciste para que eso se diera así. Pero puede ser el mismo No. síndrome del impostor disfrazado de un positivismo tóxico allí. Ah, Tipo bueno. como que... Bueno, también. Otra No, perspectiva. puede ser que tú, no sé, estudiaste demasiado para algo, te preparaste demasiado para algo, llegó el día, lo hiciste perfecto y dijiste, es suerte. No es suerte, te preparaste Ok. y tus capacidades te dieron para poder lograrlo. Mira, aquí hay otro que dice, por ejemplo, que a lo mejor va un poquito con eso, con cualquiera puede hacerlo. Aquí la persona cree que lo hizo, no tiene nada, o sea, que lo que hizo no tiene nada en especial. Desvaloriza Sí. sus habilidades y piensa que todo el mundo podría hacer lo mismo o mejor. Sí. Bueno, Ahí yo no tengo también. un poquito de eso no. Yo sí siento como que de eso sí, no. A mí me pasa, o sea, ahí sí también puedo decir que es un poco recurrente en el sentido de que digo, bueno, pero hay otra gente que también lo hace. ¿Y por qué se debe sentir especial que yo lo haga? ¿Pero crees que tiene que ver como que a lo que te dedicas? No, lo digo, por ejemplo, no sé, saliendo del plano laboral, voy Ok. a lo personal. Por ejemplo, digo, subí un cerro, no sé, de 2000 metros de altura. Ah, pero hay otra gente que también lo está subiendo, como porque yo tendría que sentir Ya. algo especial por eso. Ok. No sé, ¿me explico? Sí, como una comparativa allí. Sí, caigo como en eso. No sé si es bueno o malo, pero capaz Pero a veces pasa. dejo sacar mucho mi síndrome de impostor ahí. Mira, hay otro que dice como que no sé suficiente. Es la sensación de que siempre falta algo más para estar listo. A mí esto sí me pasa demasiado. Sí. A mí me pasa mucho. Ahí también. voy a comentar algo, pero no puedo decir eso. Pero a mí, por ejemplo, a veces quiero como hacer cosas nuevas y siento que me faltan cosas como el inglés. Ajá, ¿Sabes? Como que ese es el factor limitante para yo no seguir avanzando. ok. Y eso me limita mucho. O sea, ese pensamiento de nunca ser suficiente. Porque es que en realidad nunca vamos a saber lo suficiente. No, y jamás. Mira, sonará muy cliché la frase, pero a veces nosotros lo que sabemos es esto y lo que no sabemos es un océano inmenso. Sí, mira, yo conozco mucha gente que finge saber de algo y ha llegado más lejos que la gente que sabe porque no se lo cree. Totalmente. O sea, yo creo que la seguridad, esa es clave. ¿no? Porque Y es... la seguridad y la actitud como para Claro. afrontarte y decir, sí, vamos a darle, vamos, yo estoy seguro que es así. Mira, yo estoy seguro que nosotros conocemos a alguien que ha llegado lejísimo y uno dice,
¿Cómo lo logró si no tiene ni puta idea de dónde está parado? Bueno, pero tú sabes que a mí me pasó así. Yo tengo una amiga, de verdad una muy buena amiga, es que cuando nosotros estábamos en la universidad, a mí sus fotos no me gustaban. Ok. O sea, yo Ok. estudié comunicación social y había una parte en donde había más audiovisual. Y sus fotos no me gustaban, pero a ella la contrataban mucho para hacer fotos. Y yo decía, Dios mío, Claro. pero es que la chama también tenía una habilidad Ya. para hacer relaciones públicas. Ok. Y además mostraba las fotos y a la gente le encantaba lo que ella hacía, pero a mí no me gustaba. Claro. Y yo creo que también era una cosa de que ella estaba tan segura de lo que estaba haciendo, nunca demostraba que no sabía. Yo me acuerdo que ella me dio un consejo que todavía lo aplico, para mí es muy valioso y en ese momento no había ChatGPT. Ella me decía como que, chama, primero di que sí y ahí resuelves. Resuelves, sí. Mira, Ella está buena sí- la práctica. De verdad, ella siempre era demasiado arriesgada. ¿Ustedes no tienen a alguien así Sí. como que... Sí. o ustedes mismos han hecho eso una que otra ocasión diciendo que saben y realmente no sabían? No, a mí me da mucho miedo. Mira, a tú mí me sabes- da mucho miedo bueno. que me descubran en el que no, pero sí conozco, sobre todo la migración. Ajá. La Ajá. migración me ha permitido conocer muchas personas que de hecho me pasó con alguien muy cercano que decía, mira, no teníamos trabajo, estábamos en Perú y le dijeron, mira, necesito a alguien que me ayude a pegar unas cerámicas de una casa, tú sabes, sí, yo sé. Y yo lo vi una noche viendo videos de YouTube cómo hacer una mezcla y cómo pegar la cerámica, pero dijo, yo lo voy a hacer y lo cumplí y lo terminó. Y desde allí comenzó a tener como contratos con respecto a eso porque ya sabía hacerlo. O sea, y decía, no es tan difícil. Es simplemente Sí, tengo que claro. ser cuidadoso y listo. Pero, o sea, como que no dejó de hacer las cosas. Claro, no lo hagan, por favor. Pero no dejó de hacer las cosas, no lo dejó de intentar por ese miedo. En cambio, yo decía, no, yo cómo voy a poner allí en mi currículo que yo sé hacer. ¿Y si me preguntan? ¿Y si no sé qué? Y yo soy muy nerviosa con eso. Bueno, a mí me pasó en mi primer trabajo acá en Chile, cuando me entrevistaron, el cargo era para ser asistente de local, que es básicamente como un encargado, pero después del encargado oficial, pues, por Ok. decirlo así. Y en la entrevista recuerdo que me preguntaban si yo por lo menos había trabajado antes con manejo de equipo, o sea, me tocaba manejar personal, administrar local y cosas así, porque era una responsabilidad grande. Y yo dije que sí. Yo mentí porque, o sea, no en mi currículum, porque en mi currículum solamente llegué a poner que yo fui, a lo mucho, un entrenador de personal. O sea, Ok. sí tuve personal a mi cargo, pero para entrenar, nada más. No a nivel de administrar un local. Y yo dije, no, sí, yo lo hice, yo tal. La referencia de trabajo en ese momento, la persona que me sugirió, ella dio fe también de todo lo que yo dije. Y ella Ok. sabía que realmente que no era así. Bueno, el punto es que a mí me contratan. Y a los 30 días, que yo lo conté en el episodio de mi primera chamba, bueno, no sé si fue en ese, pero en uno lo comenté, que me votaron a los 30 días. Porque y literal me dijeron, eres un inútil, no sirves. Prácticamente es como que nos mentiste, porque Ok. no es real lo que haces. ¡Atrapado! Ajá. Y yo, mira, sí. Ahí mi síndrome de impostor me dijo, no hagas esto más nunca en tu vida. O a meterte Ok. en estos charcos así tan fuertes, porque o sea, no puedes decir que sabes hacer algo cuando realmente no lo sabes hacer. No sé si fue suerte, volviendo al punto anterior, pero a mí me dejaron trabajando ahí. Obviamente me bajaron de cargo. Esa fue la condición. evidentemente. Bueno, el gerente. O sea, siendo el gerente, el CEO. Me bajaron de cargo, pero pasaron como 4 meses después, me dijeron, mira, ¿sabes que puedes hacer las vacaciones de fulanita? Y yo, pero a mí me bajaron de cargo porque no sabía hacerlo. Sí, pero es que ya mejoraste. Fue lo que me dijeron, Claro, pues. claro. Entonces al final creo que fue más bien una falta de práctica. Ok. O sea, lo que dice Marlene, quizás a veces atreverte, y ese carajazo me sirvió para decir, mira, tengo que aprender cosas antes de asumir el reto. 3 meses, 4 meses después se dio la oportunidad y bueno, todo lo demás es historia porque ahí estuve hasta que terminé mi trabajo ahí en esa empresa. No, para mí hay por ejemplo, hay como que charquitos que uno a veces pisa, sobre todo en las primeras veces de trabajo. Yo creo que, bueno, aquí dice también que una de las primeras cosas donde uno puede tener síndrome de impostor es cuando tienes tu primer trabajo. Ok. Pero bueno, en tu caso fue que te tiraste muy alto, ¿no? Sí, Pero demasiado. yo sí creo que uno se puede arriesgar, que hay trabajos o cargos que te permiten arriesgarte sin saber tanto. Sí. Por ejemplo, Sí. no es por nada, perdón lo que voy a decir, a lo mejor me estoy equivocando, pero estoy casi segura que no. Ser community manager. Pero community manager como se conoce community manager, si tienes un project manager, si tienes todo lo demás, cuando solo Claro. eres community manager. Me retiro de este podcast. En el No, episodio anterior José. dije que renunciaba, ahora sí es verdad. No, José, no. Pero yo siento que ser community Ah, no, tiene una mira, serie de pasos estructurados que si
Sí, si sí, tú sí. te dedicas a estudiar por lo menos una semana, Sí. ver realmente qué se dedica el cargo Sí, y sí. lo puedes hacer. Igual que el del diseñador gráfico. No, José, ya Sí, te pasaste. para una muestra. Marlene hace unas vainas arrechísimas. ¿Qué? No, o sea, no, sí. Estoy de Ajá. acuerdo. Ya va. No, ya va, pero no fuimos a la Sacando no sé el cómo síndrome del sentirme, impostor de no. Marlene. Ya va. Escúchame, una cosa es tener talento visual, porque Marle lo tiene. Sí, claro. O sea, en el sentido de que Marle es muy buena estéticamente hablando. Claro. En todo. Sí, porque además Marle es súper meticulosa. Ajá. Y Marle tiene muchas habilidades para Sí. hacer estas cosas con las herramientas correctas. Pero. No, literalmente, No, con las claro, herramientas claro. correctas. Tú a Marle tú le das un buen canvas con un Sí, canvas sí. pro y mira, te hace maravillas. Claro. Sí. Porque visualmente Llegué. es muy buena. Ajá. Pero bueno, pero también ¿Pero hay un dónde va estudio esto? No, atrás. ya va, ese punto No, voy. obvio. Ojo, es lo mismo que el community manager. Obvio. O sea, por No, ejemplo, no, el sí. community manager, como tú dices, tú te metes a leer las funciones, lo que tienes que hacer. ¿Y qué tiene que hacer un community? Perdón los communities, pero realmente No, pero abrir los un diseñadores Facebook, abrir un gráficos. Instagram, es copiar, pegar un copy que redactaste o que te redactó la IA, montar un post y responder comentarios. Y ya, y ver el rendimiento de la publicación. Entender que es un engagement, entender que es un CTR, entender que son impresiones y ya, ese es tu cargo, realmente. Sí, ¿Ves? sí. Voy a lo mismo con el diseñador, en el sentido de que si tú tienes un buen Adiós. Criterio visual, si tú tienes un Me buen criterio retiro. visual, ¿de qué te aprender de teoría del color? No sé, lo que se ve en diseño gráfico. No, José, es que Es no. un plus No, yo creo que que, puedes tener. yo creo que todas. Perdón, diseñadores gráficos, pero No, bueno. pero es que mira, te voy a decir algo. A ver, te lo voy a poner con mi carrera. Ajá. Para que suene mejor. ¿Ya? Yo, a periodismo, ¿cierto? Ajá. Perfecto. No hay nadie que una persona de letras no pueda escribir. Obvio, No sí, existe. ahí estoy de Tú le acuerdo. explicas a esa persona que son las 5 WH y esa Sí, persona claro. te va a redactar Obvio, un obvio. artículo de forma perfecta. Ya. O sea, lo que quiero decir es que hay cosas que realmente, si tienes una habilidad, puedes ejercerlo sin problema. Por ejemplo, periodismo, ¿sí? Pero pero no. hay otras cosas detrás de eso. Sí. Lo que quiero decir es que la redacción del artículo, bueno, lo puedes hacer. Lo que pasa es que yo creo Sin que una problema. cosa tiene que ver el talento y otra cosa los Ay, Marlene estudios y vino el al podcast, conocimiento. no la había Sí. escuchado. No, pero por eso que ustedes estaban discutiendo allí solo. Yo lo dejé, yo dije, bueno, nada. Dense Marlene golpes está allí. impactada. Hola, amiga. Yo estaba en bienvenida. shock. Cuéntanos. Pero sí creo que el talento tiene una cosa que ver, o sea, es muy distinto a todos los estudios que puedas tener. Sí, Porque claro. alguien que se graduó seguramente contigo, ni siquiera las cosas le salen tan increíbles como quizás alguien que simplemente decidió hacer algunos cursos por YouTube o alguna cosa y tiene unas habilidades e incluso un cargo mejor. Simplemente porque tiene una buena habilidad. Ahorita la mayoría de los trabajos lo que te están es contratando no simplemente por el título que tengas, sino por lo que tú sepas hacer. Sí. Sí, o sea, más vale tu total. talento ahora que el estudio que puedas tener. Y la experiencia y que tu, ganas. y tu Sí. disposición Ajá, para hacer sí. las cosas, o sea, realmente aprender de cada concepto, del trabajo, de lo que sea, yo creo que eso nos suma mucho y ayuda a restar un poco lo del síndrome del impostor. Pero lo cierto es que una cosa es que uno tiene, porque ¿qué creo yo que es lo que activa el síndrome del impostor? Bueno, yo creo que una de las cosas que activa el síndrome del impostor es cuando nosotros hacemos algo mal. O sea, cuando claro, nosotros hacemos sí. algo mal en, no sé, en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, En cualquier aspecto, de hecho. es como que nosotros, en vez de aprender más rápido de eso, más bien hacemos que esa cosa nos defina. Sí. Y eso en realidad no nos define a nosotros, sino simplemente al momento. Por ejemplo, lo que estás diciendo de tu primer trabajo. Bueno, o sea, te dijeron como que no funcionabas en ese momento para ese cargo. De hecho, yo creo que también otra de las cosas que lo puede activar es el hecho de cuando te tienes que enfrentar a la realidad. Y no por haberlo hecho mal, sino que simplemente tú dices, y me pasó después también, y justamente ahí es donde yo aprendí lo que es el síndrome del impostor, o por lo menos conocí el término. Ok. Yo recuerdo Ok. que estábamos reunidos en plena pandemia con una profesora de la universidad y varios exalumnos, y ella nos convocó y nos reunió, y hablando un poco bueno, cómo estábamos nosotros sobrellevando el momento y todo lo demás, ella habló un poco del síndrome del impostor. Lo hizo a través de un ejercicio que me gustó bastante, que fue justamente la del árbol que yo les enseñé sí, en uno de los sí. capítulos también, que decía, bueno, ¿cuáles son tus limitantes? O sea, tú dices que tu árbol frondoso está lleno de esto, de esto, de esto y esto, de estos sueños, de estas metas que tú quieres alcanzar, pero ¿qué estás haciendo para hacer eso? A veces más bien es el síndrome del impostor el que te está atacando, porque Ok. si tú no estás caminando o yendo en esa dirección, es porque algo te está deteniendo. Y a veces no son las personas, no es tu entorno, eres tú mismo, con tu Sí, mente, que te estás poniendo esas límites. O sea, totalmente. tú dices,
para mí un síndrome de impostor es cada vez que me doy cuenta que no sé inglés, pero ¿qué estás haciendo para aprender inglés? Ajá. ¿Ves? Sí, es que yo creo que al final, bueno, una de las cosas que decían era como que pues si uno no aprende a controlar el síndrome del impostor, causa muchas cosas. Primero, como ansiedad extrema. Segundo, como que la procrastinación la activa Sí, al 100. al 100. Porque no terminas concluyendo ningún tipo de actividad y entonces, claro, al final si encuentras algún lugar en donde te puedas sentir cómodo, nunca vas a querer salir de ahí. Bueno, a mí me pasó con este proyecto. Con el podcast. ¿En Con serio? el podcast. Ok. Con el podcast, con comenzar a subir contenidos a las redes sociales, me pasó. con encender Sí, una sí. cámara y hablar frente de ella. O sea, era como que yo, incluso muchísimo antes, yo enviaba un audio y yo decía, yo no soporto escucharme en el propio audio, no soporto mi voz. Yo decía, no quiero escucharme y esto. Entonces, claro, yo grababa un video y yo decía, ¿a quién le va a gustar escucharlo? Si a mí no me gusta ni siquiera mi voz, que mi voz es esto, lo otro. Entonces, yo me limitaba demasiado. Y cuando dije, es el momento de hacerlo, porque sí, o sea, también tengo como que esta línea donde si algo me está incomodando demasiado, yo voy a hacerlo para ver cuál es el problema. Sí, a ver si sí. el problema Ok. es la situación, es el entorno o soy yo y tengo que Bueno, trabajarlo. ese también es otro buen punto, porque el saber que te tienes que enfrentar a algo grande, o por lo menos algo que nunca has hecho, es evidentemente que se va a activar el síndrome del impostor. Otros llamarán que es ansiedad, otros llamarán que es preocupación, tristeza, lo que sea, pero también es ese señor aquí que aparece, yo digo que es como el diablito que aparece aquí en el hombro sentado y te dice, no vas a poder, no vas a poder, no lo vas a hacer. Y es cuando uno tiene que batallar internamente con uno mismo. Ya ni siquiera es con tu entorno, o sea, tienes que batallar es contigo mismo mentalmente, porque si tú aquí no logras vencer esa parte, créeme que nunca vas a poder hacer nada. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, en el lugar actual en el que estoy, de forma laboral, cuando al principio yo sí consideré que fue una cuestión de suerte. Ujú. Ok. Sí, porque simplemente cambiaron muchas cosas en el tablero que me hicieron subir. Sí, recuerdo esa etapa. O sea, y La viví. sí, de pana. Y ya va a cumplir 3 años. 3 años, ajá. Ya va a ¿ves? cumplir 3 años en el mismo lugar. Pero al principio fue como muy duro, por lo menos el primer año. Primer año y medio fue muy duro. Y yo me acuerdo que yo me sentía como muy competitiva, por ejemplo, con José. Yo decía, o sea, yo tengo que intentar alcanzar a José en conocimiento porque si no me voy a quedar atrás. Porque yo Ok. entraba a las reuniones y sentía que no sabía nada. Nada de lo que estábamos haciendo. Y yo, Dios mío, ok, yo me ponía en mi casa a estudiar y yo decía, ok, de verdad tengo que ver cómo voy a resolver esto. Y también me pasó en mi primer año de universidad, pero cuando empecé en psicología. Ok. Porque yo no sabía que se veía biología. O sea, por alguna razón a mí me dijeron, nadie me dijo que en psicología se ve biología. Y yo, Ok. yo viendo una neurona, yo, ¿qué? Como que, ¿para qué son estas cosas? Y que las que te faltan, cielo. El síndrome del impostor Me hablando. pasó y de verdad y me he dado cuenta que cuando estoy forzada, o sea, porque ya estoy ahí, porque Ajá. ya lo escogí, me lo tengo que quitar de encima como sea. Pero, Y, o sea, mi salvación ha sido buscar conocimiento. ¿y cuál fue la diferencia? ¿Crees que sí fue el conocimiento o simplemente involucrarte más en la situación? No, el conocimiento. O sea, ¿crees que te Sí. tuviste que haber preparado para poder estar? Si no te fueses preparado, ¿tú crees que no fueses logrado estar donde estás ahorita? No me hubiera podido mantener Ok. en donde estoy ahorita, si no me hubiera preparado. Mira. Esa es la diferencia. O por lo menos no creo que lo hubiera podido llevar al nivel en donde está. Claro, ¿tú crees que no fue como tus cualidades, tu potencial, sino que simplemente lo aprendiste a hacer y ya? Claro. Es que mira, yo lo que sentí fue como que, ajá, bueno, ya estoy aquí. Yo Ok. sé cosas, pero no sé qué realmente es lo que se hace aquí. Ok. Y tuve que ir a un trabajo de investigación. Ah, bueno, veía que era lo que hacía José. Yo me acuerdo, yo le decía a José, ajá, pero explícame todo lo que tú haces en tu día normal. Yo necesito saber. Y para Claro. mí era solo eso. Después, a medida que íbamos avanzando, Claro. nos dimos cuenta que también eran otros elementos y otras cosas. Y yo como que, ok, y ahí, pero llegó un momento en donde por fin pude lograr ponerme a la par, que fue como que, ok, ya puedo descansar. Bueno, y no sé si después se activó el síndrome del impostor al revés hacia mí, porque yo sentía en ese momento que yo más bien hice cosas que sin querer queriendo estaba de alguna manera presionando a Ana ahora, porque era ella la que estaba asumiendo ese rol, y no sé si también fue la consecuencia de muchos cambios que vinieron después, porque yo digo, y si yo no hubiese hecho eso, que capaz Ana no se hubiese expuesto a tal nivel de presión, pero ojo, no sé si 2 o 3 años después podemos decir, fue quizás lo mejor que haya pasado, Sí, totalmente. porque al final Sí. uno tiene que aprender de todo, ¿no? Hasta de lo malo, como yo, por ejemplo, en el caso de mi primer trabajo acá en Chile, que dije, mira, tuve que llevarme ese carajazo para entender que si voy a asumir un reto, ajá, está bien que yo Sí. pueda tener la seguridad de que lo puedo hacer, pero por lo menos lo que hiciste tú,
mira, ¿qué es lo que haces diariamente para ver cómo lo haces y ver si yo lo puedo hacer de la misma manera o si lo puedo encontrar de hacer mejor? Sí. Yo Pe- creo que el alivio del síndrome del impostor es el conocimiento. Sí, 100%. sí, sí, sí. O sea, A te mí, sientes a mí más yo siento que a mí aliviado. me pasa al revés. Sí. O sea, yo ¿Y siento cómo? que o sea, tú puedes adquirir el conocimiento en cualquier etapa de tu vida. Sí, O sea, y pues, No, y claro. que y lo que te mantiene ahí es la esencia y cómo tú manejas ese conocimiento. Porque hay muchas personas que tienen un conocimiento brutal, pero ni siquiera pueden mantenerse en una Oye, misma eso es verdad. posición o en un mismo Bueno, estatus, sí. Eso es verdad. suponiendo Sí, 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 laboral sí, o sí, incluso sí, sí. familiar. Es como que tú puedes, ese es como cuando te dicen el dicho como en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, no sé, en tu área psicológica, en un área familiar, pero resulta que tu propia Base. estructura está quebrada porque simplemente tu personalidad no te mantiene o no te ayuda a mantener eso a flote. Entonces, a mí me pasa que si lo hablamos en lo laboral, en cambio dije, yo tengo cero conocimiento con esto que estoy haciendo, pero yo siento que mi personalidad me ha mantenido donde estoy. Y no hablo de la Ok. personalidad en que, ay, que ella es chévere, no, sino en que soy muy meticulosa, soy esto, y eso me ha ayudado a aprender un poco sobre lo que estoy haciendo y a mantenerlo. Entonces yo lo veo como que es el lado contrario. Pero si lo ves es lo mismo, es literalmente es tu actitud Exacto. ante el aprendizaje y hacer las cosas bien. Porque lo cierto es que yo creo que todos queremos hacer las cosas bien. sí, sí, Sí. sí. A nadie le gusta estar Sí, la señalado mayoría como que- quiere hacer las cosas bien. Sí, es verdad. Como que nadie quiere estar señalado ahí como que tú eres el que lo estás haciendo mal. No, y es que ¿sabes? el señalar viene de uno mismo. Claro, porque los es demás tu ni propia- siquiera no, lo no, pueden no, No, llevar. pero ya va. Sí. Igual hay gente que se encarga de repetirte, así como me lo dijeron a mí, eres un inútil. Ok. O sea, hay gente que se encarga de decirte, por tu culpa, Claro. tú, Sí. tú, o sea, este dedo, tratan de recalcártelo siempre, eres tú, el problema eres tú, el problema Claro. no es nada más, el problema eres tú. Y es eso lo que también hace que el síndrome de impostor salga. Por eso, al principio les preguntaba también si quizás no solo en lo laboral, sino más allá, en lo familiar, incluso en tu entorno personal. Sí, personal, claro. eso ocurre porque tenemos o sea, de verdad insisto en esto, venimos de una cultura donde a veces el ideal de una persona es, no sé, que tengas una profesión o por lo menos estés estudiando algo a los 20 años, o quizás a los 30 tengas una vida hecha y derecha, con casa, niños, padres, todo así, familia bien Que bonita. eso también pasa Ajá. a nivel personal. Y en lo laboral, la constante es, mira, él lo hizo primero que tú, mira, él lo hace mejor Sí, que tú, claro. mira, yo lo puedo hacer mejor que tú, Claro. porque tú no lo haces así. Entonces, esa constante, estamos expuestos. No estoy diciendo que eso sea nada más en Venezuela, en todo el mundo es así seguramente, y quizás hay culturas donde es mucho peor, pero lo que digo es que tenemos que estar preparados mentalmente para saber que estamos expuestos a eso. Y que la mejor forma, como dice Ana Julia, es el conocimiento. Sí. El conocimiento y también la actitud, que también lo decía Marlene al principio, de La decir, seguridad. de decir, mira, está bien, hay una persona que lo hace mejor que yo, hay una persona que va a subir Pero un no lo va a cerro hacer de... como yo. Exactamente. Exacto, Hay una sí. persona que sube un cerro de 2000 metros de altura, yo no lo quiero subir. O mejor dicho, yo no tengo por qué subirlo igual. Yo puedo quizás hacer 1500, 1000 y ya eso para mí tiene que ser una ganancia. Sí. Los mismos objetivos y las mismas metas o mis metas no tienen por qué ser las mismas de los demás, ni por qué igualarme a los demás. Bueno. Al final creo que somos seres pensantes y diferentes que no tenemos por qué andar en el mismo camino. Gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, eso pasa igual cuando vas a generar contenido. Ajá. Por lo menos siempre dicen, siempre hay alguien haciendo lo mismo que estás haciendo tú. La Total, diferencia es que lo sí. estás haciendo tú. Ponle tu marca personal, ponle toda esa esencia, o sea, marca la diferencia siendo tú, porque nadie es igual a ti. O sea, Ujú. Sí, que- total. pero ¿qué nos hace esta parte del internet o todo lo que consumimos o todo lo que pasa a nivel laboral o familiar? Es que siempre nos andamos comparando. O sea, nosotros siempre Totalmente. queremos, es porque aquel lo hizo así, yo lo quiero hacer así. No. No. O sea, tú puedes incluso marcar la diferencia con todo lo que estás haciendo a través de tu seguridad y aprovechar el conocimiento que tengas o no en el área. O incluso en la parte familiar también, porque la familia también es muy autocrítica con uno Uy, mismo. Entonces uno comienza bastante. bueno, yo no sé si yo sea capaz de salir adelante, de irme de la casa o de simplemente expresar mis emociones ante esta situación porque siempre se me anda juzgando. Y uno dice, no, yo no voy a ser capaz de hacer sentir orgulloso a mis padres. No, yo no voy a... Simplemente es hazlo.
hazlo, porque nadie lo va a hacer como tú, simplemente. ¿Cómo te vas a poder comparar con alguien más? La otra vez también escuchaba, y esto llamó consejos como, y para ir Para un ir poquito cerrando las consejero. ideas. También la otra vez escuchaba algo que decía que para también vencer un poco al impostor que llevamos dentro siempre, y que siempre va a salir, ojo, en todo momento, es que tratemos de ver los objetivos y la forma en cómo nosotros queremos hacer las cosas con pequeñas metas, pequeños resultados. Es decir, por ejemplo, en tu caso, no Ok. sé, estás afrontando un nuevo cargo. Mira, mi objetivo al inicio es aprender. Claro. ¿Cómo se hace? Mi objetivo después de aprender, y ponernos tiempos pequeños, como primero voy a aprender, después que aprenda, Pequeñas metas, ok. voy ahora a hacer algo diferente que marque la diferencia. Y siempre uno tiene que pensar, ahí es donde uno tiene que pensar creativamente y decir, bueno, si José lo hacía de esta forma, yo le voy a dar la vuelta y lo voy a hacer de esta forma. Y creo que, por lo menos en tu caso, yo siento que lo has logrado bastante. Y yo digo, mierda, sí, ha hecho cosas incluso muy diferentes a como yo las hacía en su momento. Y esas son las pequeñas victorias que uno va como que logrando. Y entonces ya no se está alimentando el impostor, se está alimentando es el ego. Que al final, que yo creo, es el que logra vencerlo. Porque si Ok. no, es como que, mira, Sí, o el amor propio también. O sea, También. porque yo creo que uno tiene que confiar en las habilidades que uno tiene y ponte que no lo lograste, no lo cumpliste, no importa. Sigue, aprende de eso y para adelante. Y se acabó. O y sea, no era para no ti, darle- capaz algo ahí, También, sí, a eso, lo mejor eso viene a tienes darte que una mover. enseñanza. Sí, yo Viene a creo darte que una sí, enseñanza de que, mira, esto 100%. no es para ti, es momento de girar para otro lado. Sí, sí. ¿Y tú qué? Total. No. O sea, nada que decir que no hayamos pasado todo. Yo creo que todos Sí. hemos pasado por esa situación. Mi experiencia más actual es, bueno, acá con el podcast, porque a veces uno dice, no, bueno, yo quizás incluso ante ustedes, yo digo, bueno, los muchachos, bueno, tienen demasiado conocimiento, por lo menos más en el área que yo, porque yo tuve una profesión con el área de la salud y no tiene nada que ver con la parte creativa. Y yo digo, bueno, tienen, no sé, una mejor dicción, una mejor manera de expresarse, una mejor manera de hacer las cosas. Y al final del día te das cuenta de que no necesitas tener demasiado talento para hacer algo que te apasiona. Total. Yo creo Sí. que eso es también Sí, y quiero es rescatar clave. un poquito el punto de lo que nosotros estábamos tocando anteriormente de las profesiones. Lo Sí. que también quería decir ahí es que cuando a veces quieren ustedes tener un primer trabajo y a lo mejor no tienen los conocimientos en ese momento, lo que quiero recalcar es que se pueden atrever y aprenderlo. Sí, eso es verdad. Ahí, en el momento. Nada más necesitas la habilidad en algunas ocasiones de tener la actitud, que es lo que sí, dice Marle. sí. Entonces, para rescatar un poquito la cosa del diseño. No, y No, y que arriésguense. arriesgarnos, sí. Y bueno, eso, yo diría que instruirse y ponerse pequeñas metas y pequeños objetivos como para que ese síndrome de a poquito no sea ausente, pero tratar Para de disminuirlo, minimizarlo. claro. Sí, total. Al final el síndrome del impostor en realidad no es que no seas capaz, sino que tú mismo no te lo crees. Totalmente. Así que hay que creérsela y listo. Sí, muchachos. Entonces, bueno, eso. Eso sí, no sean impostores con nosotros. Comenten de verdad y díganos la verdad de siempre. Nos vemos en un próximo episodio y no nos dejen así, por favor. Chao.